En el archivo del Departamento de Atención Ciudadana del Condado, con fecha del 14 de agosto, existe un registro que en aquel momento a nadie le pareció importante. Sobre el papel es una línea común en una larga lista de quejas, una formulación concisa y sin detalles. Queja por olor. Calle Maple, casa 112. Enviar a un inspector. Pero hoy, esa línea se considera el punto de partida en el caso que más tarde sería calificado como el más sonado de la década. A las 19:47, un hombre llamado Tom Brower llamó a la centralita. Lleva más de 10 años viviendo en la calle Maple. Según sus palabras, durante las últimas 3 noches consecutivas, un olor acre y químico flotaba en el aire, proveniente de la parcela vecina. Tom no sonaba alarmado, simplemente cansado. Dijo que el olor se intensificaba hacia la noche, como si algo se estuviera calentando o derritiendo. Mencionó que por su culpa era imposible ventilar la casa. Incluso el perro se negaba a salir al patio. Su declaración fue recibida con calma. El operador registró la queja y, siguiendo las instrucciones, envió una notificación al servicio sanitario. Quejas como esta llegan constantemente. La gente quema basura, trata la tierra, derrama disolventes. Normalmente, todo termina con una sola visita. A las 8:30 de la mañana siguiente, el inspector de sanidad del condado llegó a la calle Maple. El olor realmente se sentía. Denso, pesado, como una mezcla de quemado y fertilizantes en descomposición. Pero no se pudo encontrar la fuente de inmediato. La casa de donde, según el vecino, provenía el olor, pertenecía a Harold Collins, 48 años, casado, trabaja como gerente de logística en una empresa de transporte. Reside en esta dirección desde 1997. La casa está ordenada, bien cuidada, con pintura fresca en la fachada y rosas debajo de las ventanas. A simple vista, la típica vida tranquila de la clase media. En la base de datos, Collins figuraba impecable, sin deudas, ni quejas, ni multas. El vecino que llamó al servicio nunca había tenido conflictos con él. El inspector se acercó a la casa y en menos de 1 minuto, el propio dueño salió de detrás del garaje. Collins parecía sereno. Vaqueros, guantes. Una simple camisa de trabajo no le sorprendió la visita. Dijo de inmediato que imaginaba por qué habían venido. Probablemente sea el olor del fertilizante. Me pasé un poco. Explicó que recientemente había encargado una nueva mezcla para sus rosas y decidió probarla. Mostró un saco que estaba junto a la pared, en el que efectivamente había una etiqueta que decía Garden Pro. La conversación transcurrió con calma. Collins hablaba con seguridad, sin prisas, respondiendo a todas las preguntas. Incluso le ofreció al inspector oler el fertilizante para asegurarse de que realmente olía mal, pero que no era peligroso. Su comportamiento era absolutamente típico. Ni irritación, ni intentos de justificarse. Todo parecía natural. La inspección de la parcela no duró más de 20 minutos. El inspector señaló que el terreno del patio estaba nivelado, sin hoyos recientes ni rastros de quema. En el patio trasero había bancales con pepinos, 2 barriles de plástico para agua y herramientas de jardín cuidadosamente ordenadas. En los cubos de basura había césped cortado y el embalaje de los fertilizantes. En la superficie, nada sospechoso. En el informe del inspector se indica: el olor está presente, pero no se ha establecido la fuente. No se han detectado infracciones de las normas sanitarias. La causa probable es el uso de fertilizantes orgánicos. Se recomienda observación. Tras la inspección, el informe se envió al archivo y el caso se dio por cerrado. Los vecinos confirmaron poco después que el olor disminuyó hacia la tarde y al día siguiente desapareció por completo. Todo parecía un asunto doméstico sin importancia. En la calle Maple, la vida volvió rápidamente a su curso habitual. La gente hablaba del nuevo supermercado, de la reparación de la carretera, del tiempo, pero no de la parcela de Collins.
Nadie siquiera recordó la visita del inspector. Más tarde, la investigación establecería que, precisamente en ese momento, debajo de esa misma parcela, ya se encontraba lo que explicaba el origen del olor. Entonces nadie sabía que el saco de fertilizante era solo una tapadera. Collins lo había planeado todo de antemano, desde la explicación hasta su comportamiento durante la inspección. Comprendía que el inspector no cavaría más profundo. El sistema funcionó según las instrucciones: queja, inspección, informe, archivo. Todo correcto, todo formal. Pero fue precisamente este procedimiento que parecía rutinario el que dejó fuera lo más importante. Y si entonces alguien se hubiera alarmado, la historia quizás habría sido diferente. Pero nadie se alarmó. Y el olor, que todos tomaron por fertilizante, volvería. Solo que para entonces ya sería demasiado tarde para arreglar nada. En el pequeño pueblo donde todos se conocen por su nombre, Harold Collins era a quien, sin dudarlo, llamaban un hombre de fiar. Nunca destacaba, no buscaba la atención, pero siempre estaba ahí cuando se necesitaba ayuda. En los informes del ayuntamiento y en las actas de las reuniones, su apellido aparecía con frecuencia, no en relación con quejas, sino, por el contrario, en las listas de residentes activos. Era miembro del comité de padres de la escuela local, participaba en la organización de la fiesta anual del pueblo y ayudaba voluntariamente en las jornadas de limpieza y reparación. Los vecinos recordaban que era él el primero en proponer recaudar dinero si a alguien se le quemaba el garaje o necesitaba pagar un tratamiento médico. Participaba en maratones benéficos, traía cajas de ropa para el refugio. Se comportaba como una persona a la que le importa lo que sucede a su alrededor. Por las tardes, especialmente en verano, a menudo se podía ver a Harold en su patio. Cuidaba el jardín, cortaba el césped, conversaba con los vecinos por encima de la valla. En más de una ocasión organizó pequeñas reuniones en la calle, barbacoas a las que acudían todos los residentes del barrio. Lo respetaban, pero no le temían. No era el tipo de persona junto a la cual sientes distancia. Al contrario, con él siempre se podía hablar, pedir un consejo, o simplemente intercambiar un par de palabras sobre el tiempo o sobre cómo crecían las rosas ese año. En las fuentes oficiales, Harold era descrito como una persona de reputación impecable. Trabajó en la misma empresa durante más de 10 años. Era puntual y no conflictivo. Con sus compañeros mantenía relaciones cordiales y amables. La dirección lo describía como un empleado silencioso, pero extremadamente fiable. No discutía. No llegaba tarde. Nunca se quejaba. Alguien en quien se podía confiar si había que terminar un proyecto con urgencia. En su familia todo parecía igualmente estable. Los vecinos a menudo lo veían salir del garaje por las mañanas, llevar a su esposa al trabajo y luego pasar por la escuela. Los fines de semana, la iglesia, una cena en el mismo café de siempre, las compras en el supermercado. Su vida se parecía a un horario donde cada minuto estaba en su lugar. Su esposa, Linda, trabajaba en contabilidad. Se conocieron en la universidad, compraron la casa juntos, pagaron la hipoteca y criaron a 2 hijos. Según los recuerdos de sus compañeros, ella mencionaba a menudo a su marido. Fiable, equilibrado, con él me siento tranquila. En las fotos familiares, una sonrisa, jerseys a juego, el fondo de una celebración familiar. Nada que pudiera generar preocupación o desconfianza. Ni en los informes policiales ni en los servicios sociales se registró jamás una sola llamada relacionada con la dirección de los Collins, ni quejas de los vecinos, ni llamadas de la escuela. La casa siempre parecía cuidada. Los contadores se pagaban puntualmente. Los impuestos se presentaban a tiempo. Si le preguntabas a cualquiera que viviera cerca qué tipo de persona era Harold Collins, la respuesta era siempre la misma: tranquilo, amable, familiar. Y precisamente por eso, lo que se descubriría más tarde sería un shock para todos. Porque ese mundo normal de Harold era de los que parecen impecables, pero están construidos sobre una fachada perfecta.
Un mundo donde el orden es más importante que las emociones, donde todo está controlado y empaquetado en la forma correcta. Allí no hay lugar para las casualidades, no hay lugar para el caos. Todo está subordinado a la costumbre, al horario, a la precisión. Y es precisamente este orden, su impecabilidad externa, lo que jugará un papel decisivo, porque debajo de la superficie lisa, donde todo parece tranquilo, a menudo se esconde lo que no debe salir a la luz. Y en la historia de Collins, esa grieta pronto se manifestará. Primero, apenas perceptible, como un detalle insignificante, y luego se convertirá en la línea por la cual comenzará a derrumbarse toda la fachada de su vida normal. El problema que se había considerado resuelto regresó, solo que ahora todo parecía diferente. El olor que había desaparecido tras la inspección volvió a aparecer. Pero si antes solo se sentía por las noches, ahora persistía las 24 horas del día. Los vecinos empezaron a notar que el aire alrededor de la casa de Collins parecía haberse vuelto más denso, más pesado. Algunos lo describían como amargo, otros como pútrido, pero todos coincidían en una cosa: no se parecía al olor de los fertilizantes. 5 días después de la primera inspección, la centralita recibió otra llamada. Esta vez se quejaba la vecina de enfrente, la señora Grant. Dijo que el olor se intensificaba al atardecer y que era imposible estar en la calle por su culpa. 2 días después de ella llamó otro residente del barrio, informando de lo mismo. En su declaración apareció un nuevo detalle. Mencionó que desde la ventana de su ático había visto a Collins, tarde en la noche, arrastrando algo hacia la parte trasera del patio, allí donde ahora había varios barriles grandes de plástico azul. Estas 2 señales se convirtieron en la base para una segunda inspección. Según el procedimiento, cuando las quejas se repiten en un corto periodo y apuntan al mismo lugar, el servicio está obligado a transmitir la información a la policía. Así, el caso pasó de la línea sanitaria a la jurisdicción de las fuerzas del orden. La formulación en el documento sonaba neutral. Verificación de posible almacenamiento no autorizado de sustancias químicas, pero en realidad ya no parecía una cuestión de mantenimiento urbano. Enviaron a un oficial de policía a la calle Maple, el agente James Hain. Llegó por la mañana sobre las 8, justo cuando Collins estaba descargando algo del maletero. Según sus palabras, la conversación comenzó con calma. Hain se presentó, explicó que habían recibido quejas repetidas. Preguntó qué eran esos recipientes que había junto a la pared trasera. Collins respondió con seguridad, sin asomo de irritación. Son productos químicos para la piscina. Pienso instalarla en la parcela. Compré los reactivos por adelantado. Había una oferta. Incluso mostró una de las bolsas, supuestamente con polvo de cloro, y comenzó a explicar dónde construiría la piscina, justo al lado de los macizos de flores. Habló con detalle, indicando las dimensiones como si todo estuviera ya planeado. Hain observó que el patio estaba en orden, los barriles cerrados con tapas, sin fugas ni rastros. A primera vista, todo parecía convincente, pero el oficial, actuando según las instrucciones, hizo una consulta estándar. Verificar si Collins había presentado una solicitud oficial para instalar una piscina. En la ciudad, este tipo de estructuras requieren un permiso, ya que implican una conexión al suministro de agua. La respuesta llegó ese mismo día. En el registro de solicitudes de construcción no figuraba ninguna a nombre de Harold Collins. De este modo, su explicación no se confirmaba documentalmente. Ante esta discrepancia, el oficial redactó un informe y lo remitió al Departamento de Investigaciones. La formulación seguía siendo neutral. Se ha establecido una discrepancia en las declaraciones del ciudadano, pero fue a partir de ese momento cuando la situación dejó de ser meramente administrativa. Collins no sabía que a partir de ahora estaría bajo vigilancia. No sabía que su explicación, pronunciada de manera casi casual, se convertiría en la primera señal de que la fachada de su vida comenzaba a agrietarse. Todo seguía pareciendo tranquilo. Continuaba yendo a trabajar, cuidaba el jardín, hablaba con los vecinos. Pero ahora,
Cada uno de sus movimientos era de interés para la policía. Esta semana sería la última en que la calle Maple permanecería como un lugar tranquilo. A partir de entonces, los acontecimientos comenzarían a desarrollarse rápidamente. Demasiado rápido para que alguien pudiera comprender hasta qué punto habían llegado las cosas. Tras la discrepancia detectada, el oficial James Hayne actuó estrictamente según las instrucciones, aunque él mismo, como diría más tarde, interiormente ya había entendido que algo no iba bien. Redactó un informe detallado, un documento en el que registraba cada pequeño detalle, incluso aquellos que a primera vista podían parecer insignificantes. En el informe, indicó las fechas de las quejas recibidas, anotó los nombres de los residentes que llamaron a la centralita y subrayó que el olor se sentía no solo en las inmediaciones de la casa de Collins, sino en un radio de 30 metros. A continuación, seguía una lista de observaciones. 3 recipientes de plástico de color azul, situados junto a la pared trasera de la casa, de tamaño idéntico y sin etiquetas. Hayne describió detalladamente la conversación con el propietario. Cómo Harold hablaba con calma, cómo no mostraba ansiedad y con qué seguridad explicaba el origen de esos barriles. Incluso citó sus palabras en el informe. Son reactivos para la piscina. Los compré por adelantado con descuento. Voy a instalar la estructura en primavera. Después de esta cita, el oficial añadió una breve observación. No hay datos sobre la construcción prevista de una piscina en esta dirección en el registro. Al final del documento, Hayne señaló 3 puntos clave. Quejas repetidas de los ciudadanos que apuntan a una única fuente. Presencia de un olor químico que persiste durante más de 7 días. Explicación falsa del propietario de la parcela. Envió este informe a su superior directo, el capitán Reeves. Este, tras estudiar los materiales, anotó en un memorando interno: el conjunto de las circunstancias señaladas requiere una investigación que excede el marco de una inspección sanitaria. Sobre esta base, inició una solicitud a la Fiscalía del Condado para autorizar una inspección del terreno. Normalmente, este tipo de solicitudes no se tramitan al instante. El procedimiento burocrático lleva tiempo. Pero en esta ocasión, la situación se desarrolló más rápido. Las quejas repetidas, así como el hecho de que uno de los residentes mencionara actividad en el patio trasero durante la noche, hicieron que el caso fuera prioritario. En la Fiscalía, estos casos se clasifican como una posible amenaza medioambiental. El fiscal, al recibir los documentos, solicitó al servicio sanitario los resultados de la visita anterior. Allí constaba que el inspector no había encontrado infracciones, pero que no se había podido establecer la fuente del olor. Esta incertidumbre, combinada con la mentira de Collins, sirvió de argumento para llevar a cabo una inspección completa. El fiscal firmó la solicitud de autorización judicial al día siguiente. En el documento judicial enviado al Tribunal del Condado, todo estaba expuesto en un lenguaje seco y formal. Las quejas recibidas de los ciudadanos y los hechos registrados indican una posible infracción de las normas de almacenamiento de non-acetons, sustancias químicas en el terreno de una propiedad privada en la dirección calle Maple 12. Con el fin de establecer la fuente de la contaminación y verificar la legalidad del uso de dichos materiales, solicito que se emita una autorización para llevar a cabo una inspección de la parcela. El juez Doyle, al recibir los materiales, los examinó el mismo día. Era un jurista experimentado y casos similares habían pasado por sus manos docenas de veces, pero le alarmó precisamente la combinación de factores, las quejas repetidas, la falta de permiso y las explicaciones contradictorias del propietario. En la decisión del juez constaba: el conjunto de las circunstancias crea motivos suficientes para creer que el ciudadano Collins puede estar almacenando sustancias que representan una amenaza para la salud de quienes lo rodean. Se autoriza la realización de una inspección con la participación de representantes de la policía, la fiscalía y el servicio de expertos químicos. Al día siguiente, se convocó una reunión en la comisaría. El capitán Reeves encargó a Hayne que dirigiera la operación. Se le unieron un experto químico del laboratorio del condado, Michael Powell, y una investigadora subalterna de la fiscalía, Ann Lawson,
que debía estar presente en cada acción relacionada con la inspección de una propiedad privada. Les entregaron una copia de la orden en la que se especificaba un plazo de validez exacto: 48 horas. En ese intervalo, el grupo debía desplazarse al lugar, realizar una inspección visual, tomar muestras de aire y, si fuera necesario, abrir los recipientes sospechosos. En el documento no había ni una palabra sobre un posible delito. La formulación seguía siendo extremadamente seca: inspección para determinar una posible infracción de las normas sanitarias y medioambientales. Pero entre líneas ya se sentía una creciente inquietud. La tarde del 21 de agosto, el grupo se reunió en el edificio de la comisaría. Comprobaron el equipo: una cámara de fotos, contenedores para muestras, guantes de protección y mascarillas gruesas. Todo parecía una salida estándar, casi rutinaria. Nadie esperaba que esa dirección, marcada en el calendario simplemente como calle Maple 12, aparecería en las portadas de los periódicos unos días después. Para todos los participantes era una de las docenas de salidas programadas. Nadie imaginaba entonces que precisamente ese registro se convertiría en un punto de no retorno, el momento a partir del cual la historia de Harold Collins dejaría de ser la de un vecino bien cuidado. A partir de ese momento, todo lo que parecía parte de su mundo normal comenzaría a desmoronarse paso a paso. Cuando el equipo de investigación llegó a la calle Maple por la mañana, todo parecía engañosamente tranquilo. Alrededor había casas ordenadas, céspedes bien cuidados, arbustos perfectamente recortados. En medio de esa quietud, el coche de policía frente a la puerta de Collins parecía casi un elemento ajeno. Los oficiales actuaron estrictamente según el procedimiento. Se presentaron, mostraron sus documentos y leyeron la orden de registro de la parcela. Harold salió de la casa de inmediato, como si ya los estuviera esperando. No preguntó qué pasaba, no expresó descontento ni intentó oponerse. Escuchó atentamente la formulación, asintió, tomó el papel, lo repasó con la vista y, en silencio, abrió la verja del patio trasero. Todo esto duró menos de un minuto. Sus movimientos eran medidos, precisos, como si estuvieran ensayados de antemano. Más tarde en el informe aparecería una breve frase. Al examinar los documentos, Collins mantuvo la calma. No expresó objeciones. Para cualquier observador, su reacción parecía extraña. Normalmente los propietarios al menos preguntan qué ocurre. Se preocupan, discuten, intentan ganar tiempo. Harold, por el contrario, parecía casi indiferente. Solo preguntó si los agentes podían pasar al patio trasero en ese momento y añadió: «Está todo cerrado, pero les mostraré las llaves». Mientras el equipo de investigación inspeccionaba el terreno, él se quedó a un lado, en el porche. No hizo preguntas. No intentó comentar lo que estaba sucediendo. El experto químico sacó un dispositivo para medir el aire. Las lecturas del aparato registraron un exceso de amoníaco. Uno de los agentes lo anotó en su libreta. En ese momento, Harold solo los miró y dijo con calma: «El olor debe ser de los fertilizantes. Ya se lo dije al inspector». Ni irritación, ni ansiedad, solo una cortesía mecánica. Cuando el investigador le preguntó dónde estaría durante la inspección, Collins respondió sin dudar: «Estaré en la cocina. Si quieren, puedo prepararles un café». La frase sonó tan fuera de lugar que fue registrada por separado en el acta. En esa oferta no había sarcasmo ni miedo. Más bien, el hábito de actuar según una fórmula social, como si lo que estaba ocurriendo no le concerniera personalmente. Los investigadores dirían más tarde que fue precisamente ese momento lo que les alarmó. El comportamiento de Collins no encajaba con el guión típico de una persona cuya propiedad está siendo registrada. No se defendía, no intentaba convencer, no mostraba ni una sola reacción emocional. Era una calma que parecía antinatural, como si dentro de él no estuviera ocurriendo nada. Mientras el equipo se preparaba para abrir uno de los barriles, Harold efectivamente regresó a la casa.
Unos minutos después, su silueta apareció en una de las ventanas de la cocina. Estaba sentado a la mesa, con un periódico desplegado ante él pasando las páginas. Y así permaneció casi todo el tiempo mientras se llevaba a cabo la inspección en el patio. A veces levantaba la vista, observaba a través del cristal, pero la expresión de su rostro no cambiaba. Afuera reinaba el silencio, roto solo por los sonidos del equipo. El experto tomaba muestras de aire cerca de los recipientes, el investigador hacía fotografías y el oficial Hayne lo anotaba todo en su diario. Y durante todo ese tiempo, Collins permanecía dentro, detrás del cristal, en su postura habitual, el codo sobre la mesa, los dedos sobre el periódico. En el acta, este momento se describe brevemente. Durante la inspección, el propietario de la parcela se encontraba en el interior, ocupado leyendo publicaciones impresas. No mostró reacciones emocionales. Desde el punto de vista de la documentación, nada inusual. Pero si se mira con los ojos de quienes estuvieron allí, la situación parecía casi espeluznante. Cuando los policías entraron por primera vez en el patio trasero, esperaban ver a un hombre preocupado por lo que estaba sucediendo. En su lugar, encontraron a una figura que parecía haberse distanciado de su propia realidad. Harold Collins, el respetado vecino, el ejemplar padre de familia, resultó ser un hombre capaz de afrontar un registro con una indiferencia gélida. Esta escena se convertiría más tarde en clave para la investigación. A partir de ella comenzaría a replantearse su imagen. Hasta ese momento era simplemente el propietario de una parcela sobre la que se habían recibido quejas. Después, un hombre cuyo comportamiento exigía una explicación, y cada una de sus palabras, cada gesto, ahora se consideraba no como una casualidad, sino como parte de una línea de conducta cuidadosamente construida. A partir de ese momento, en el caso aparecería una nueva línea, la psicológica. Los investigadores comenzarían a estudiar no solo las pruebas, sino al propio Collins, tratando de entender quién era en realidad. Ese día aún no sabían que su fría calma no era una casualidad, sino una señal de que la verdad resultaría mucho más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. La inspección del patio trasero comenzó de manera tranquila y metódica. Los investigadores seguían el protocolo estándar, registrando cada objeto con fotos y vídeo. Lo primero que captó su atención fueron 6 barriles idénticos, plástico grueso, de un intenso color azul, perfectamente alineados junto a una valla de madera. Ni una sola etiqueta, ni marca del fabricante, ni rastros de óxido o suciedad. Parecía como si acabaran de traerlos, pero era evidente que llevaban allí mucho tiempo. Bajo los bordes inferiores se habían formado marcas en la hierba y sobre las tapas se veía polvo mezclado con polen. Hayne anotó en su libreta: 6 recipientes de plástico, volumen aproximado de 200 litros cada uno, cerrados herméticamente. Las tapas están soldadas con plástico. No hay señales de haber sido abiertos. Tal hermetismo ya era sospechoso en sí mismo. Ningún jardinero se molestaría en sellar contenedores de fertilizantes, y menos aún 6 de ellos. El experto Powell se acercó y, sin abrirlos, realizó una primera medición del aire. Las lecturas del dispositivo registraron de inmediato un contenido elevado de amoníaco y vapores de compuestos volátiles desconocidos. Para verificarlo, el químico sacó un analizador de gases desechable, activó el sensor y lo pasó con cuidado por la junta de la tapa. El indicador se iluminó en amarillo, una señal de un posible entorno tóxico. El procedimiento de inspección se detuvo en ese punto. Según el reglamento, en tales casos es necesario llamar a un equipo de protección química. Reeves dio la orden de alejarse de los recipientes, establecer un cordón temporal y no acercarse a menos de 3 metros. Todo el personal abandonó el patio trasero y el área fue delimitada con cintas de plástico. En ese momento, el olor se intensificó. No se podía calificar de penetrante, sino más bien denso, pegajoso, como si estuviera impregnado de humedad. Uno de los policías dijo que se parecía a una mezcla de cloro y metal. Otro respondió que le recordaba a viejos reactivos de limpieza. Nadie sospechaba entonces que la fuente no era en absoluto una solución química.
40 minutos después, llegó al lugar un equipo de protección química. 2 especialistas con trajes gruesos, cascos herméticos y dispositivos de control ambiental. Uno se encargaría de la apertura, el otro de registrar y tomar muestras. La investigadora de la fiscalía, Lawson, estaba presente y anotaba cada acción en el acta. Antes de la apertura, todos los instrumentos fueron revisados de nuevo. La presión en los barriles resultó ser anómala. En el interior se registró una ligera sobreconcentración de gas. Esto significaba que el contenido se encontraba en un estado reactivo. Hein anotó la hora de inicio de la operación, 12:47. El primer especialista levantó con cuidado el borde de plástico de la tapa con un cúter. Tardó aproximadamente 1 minuto en dar la vuelta completa. El plástico comenzó a ceder y se oyó un suave chasquido. La presión se igualó. En ese momento nadie dijo una palabra. Todos permanecían a distancia en completo silencio, escuchando solo el siseo de la herramienta y el crujido del plástico. Cuando finalmente se retiró la tapa, un olor agudo golpeó la nariz incluso a través de los filtros. Del interior apareció un líquido espeso, de un color amarillo turbio y consistencia densa. El miembro del equipo de protección química encendió una linterna y apuntó la luz hacia el interior. En la superficie de la solución flotaba lentamente algo denso, de forma antinaturalmente redondeada. Retrocedió con cautela y levantó la mano, haciendo una señal para detener el proceso. Unos segundos después, dijo escuetamente: «Hay un objeto de origen biológico». Esta frase sería incluida más tarde en el informe. Se convirtió en el registro oficial del momento en que una inspección medioambiental rutinaria se transformó en un caso penal. La inspección se detuvo de inmediato. El perímetro se amplió a toda la propiedad. La policía llamó a los criminalistas y a un equipo de forenses. A Harold Collins se le informó de que quedaba detenido hasta que se aclararan las circunstancias. En la grabación de la cámara corporal se ve cómo asiente con calma, levanta las manos y dice: «Entiendo», sin resistencia, sin intentar dar explicaciones, sin una sola palabra sobre lo que estaba sucediendo. Para entonces, el patio ya estaba lleno de gente. Llegaron patrullas adicionales, el equipo de investigación y 2 representantes de la fiscalía. Se inició el procedimiento de registro. No se abrieron más barriles hasta la llegada de los expertos, pero en ese momento ya era evidente para todos los presentes que el contenido no tenía nada que ver ni con reactivos ni con fertilizantes. Para el acta oficial de ese día, se escribió una línea seca: «Durante la inspección realizada bajo la orden NEMTA No. 48, se han encontrado recipientes que contienen materiales biológicos de origen no determinado. Los objetos han sido incautados y el propietario de la parcela ha sido detenido». Pero detrás de esta frase se ocultaba un momento decisivo. Fue entonces cuando comenzó la verdadera investigación, que cambiaría por completo la percepción de Harold Collins y su vida. Mientras unos agentes precintaban el patio, otros registraban la casa, documentando hasta el más mínimo detalle. En la cocina, sobre la mesa, seguía el periódico abierto. En la estufa la cafetera se enfriaba. Todo parecía como si el dueño simplemente se hubiera distraído unos minutos, solo que ahora esa imagen, la de un hombre pulcro y tranquilo, ya no inspiraba confianza. Todo a su alrededor comenzó a parecer parte de una ilusión cuidadosamente construida que la investigación apenas comenzaba a desentrañar capa por capa. En esta etapa, el caso dejó de ser sanitario. Recibió oficialmente un nuevo estatus: investigación por el hallazgo de materiales de origen humano. A partir de ese momento, se involucraron criminalistas, psicólogos y especialistas federales en la investigación de crímenes en serie. La historia, que había comenzado con una queja por un olor, se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro e irreversible. El momento de la detención de Harold Collins transcurrió con una sencillez inesperada. Cuando le informaron de las sospechas y le leyeron sus derechos, no pronunció ni una palabra. No discutió, no pidió aclaraciones,
No solicitó explicaciones. Solo asintió, lentamente, como si confirmara algo que él mismo ya sabía desde hacía tiempo. En el acta se registrará brevemente: no opuso resistencia. Reacción tranquila. No se observaron manifestaciones emocionales. Caminó sin coacción hasta el coche patrulla. Se sentó en el asiento trasero, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre las rodillas, y no emitió ni un sonido en todo el trayecto hasta la comisaría. En la grabación de vídeo se le ve mirando por la ventanilla, no a las calles, no a la gente, sino simplemente al espacio, como si estuviera mentalmente ausente. Aparentemente todo parecía como si no lo estuvieran arrestando, sino que simplemente le hubieran pedido amablemente que los acompañara para unas formalidades. Cuando el vehículo se detuvo frente al edificio de la policía, Collins salió sin que se lo indicaran. El oficial que lo acompañaba anotó en su informe: el sospechoso se comportó con calma, obedeció todas las instrucciones, no mostró signos de agresión ni de pánico. Incluso durante el procedimiento de toma de fotografías y huellas dactilares, no mostró ni irritación ni miedo. Daba la sensación de que todo aquello era algo esperado para él, casi inevitable. El primer interrogatorio comenzó esa misma tarde. La sala era la estándar: una mesa de metal, 2 cámaras, una grabadora. El investigador Reeves y la fiscal Lawson estaban presentes. En la grabación se oye a Reeves explicar con calma la naturaleza de la acusación, enumerar las pruebas y hacer una pregunta directa. ¿Puede explicar el origen de los recipientes encontrados en su propiedad? La respuesta fue el silencio. Ni un gesto, ni una mirada. Solo su respiración. El investigador formula una segunda pregunta, una tercera, una cuarta. La reacción es la misma. Collins permanece inmóvil, con la mirada fija en la mesa. Un minuto después, gira la cabeza hacia la cámara y pronuncia la única frase de toda la sesión: solo hablaré en presencia de un abogado. Después de eso, vuelve a guardar silencio. Ni una palabra más, ni una pregunta, ni un intento de aclarar algo. La investigación interrumpe el interrogatorio a los 15 minutos. Según las normas, una vez solicitado un abogado, no es posible seguir interrogando. Pero esa pausa, ese silencio, resultó ser mucho más elocuente que cualquier respuesta. Cuando por la mañana llegó a la comisaría un abogado, un joven letrado llamado Peter Hardy, tomó inmediatamente la iniciativa. En su primera conversación con la prensa, Hardy declaró: mi cliente no tiene nada que ver con los objetos encontrados. Ha sido víctima de las circunstancias. Y poco después, durante una declaración oficial, presentó la versión de la defensa. Según el abogado, Collins no conocía el contenido de los barriles. Hacía unos meses un antiguo colega suyo, un tal Richard Sloan, le pidió que le guardara temporalmente unos materiales para trabajos de restauración. Supuestamente, Sloan se dedicaba a restaurar muebles antiguos y utilizaba disolventes químicos para tratar la madera. Harold aceptó, sin pedir detalles, y ni siquiera abrió los barriles. Según el abogado, su colega se marchó poco después al extranjero, presumiblemente a Portugal, donde, según sus propias palabras, pensaba iniciar un negocio. Esta versión parecía, en apariencia, lógica. Todo se explicaba de forma sencilla. Una petición inocente, confianza entre antiguos compañeros, negligencia. Pero la investigación no solía aceptar palabras sin verificarlas. En los documentos figuraba el nombre y la fecha aproximada del último contacto. Con esos datos se envió una solicitud oficial a través de la Interpol. Los investigadores también examinaron la relación entre Collins y Sloan en su antiguo lugar de trabajo. Efectivamente, figuraban en el mismo departamento, se dedicaban a proyectos de ingeniería e incluso participaron juntos en varios encargos municipales. Pero a partir de ahí, la historia comenzó a desmoronarse. En el momento del supuesto traslado de Sloan, no había ni visado, ni billetes, ni confirmación de su salida del país. Su cuenta bancaria llevaba varios meses inactiva.
Aún así, la defensa se mantuvo firme. El abogado consiguió que se realizara un análisis independiente de las sustancias encontradas, afirmando que en los barriles podrían haberse almacenado reactivos industriales y que la presencia de restos orgánicos se explicaba por una reacción química con el entorno. Intentó dar al caso un aire de malentendido, sosteniendo que todo era un error provocado por conclusiones precipitadas. Mientras tanto, Collins mantenía la misma línea de conducta. Acudió voluntariamente a todos los interrogatorios posteriores, pero nunca rompió su silencio. Se sentaba, escuchaba, a veces asentía, pero no pronunció nada más allá de las fórmulas legales establecidas. Los investigadores, entre ellos, lo llamaban el hombre sin reacción. Sin embargo, incluso ese silencio se convirtió para ellos en una prueba. No parecía una defensa, sino una estrategia consciente, como si Collins no solo guardara silencio, sino que contuviera en su interior algo que no debía ser pronunciado en voz alta. A partir de ese momento, la investigación entró definitivamente en una nueva fase. Ahora los investigadores no solo tenían que verificar sus palabras, sino descubrir quién era en realidad este hombre y por qué en su vida habían aparecido 6 barriles herméticos llenos de un horror químico. Cuando el equipo de investigación concluyó la inspección inicial del patio, los criminalistas se pusieron a trabajar. Los 6 recipientes fueron incautados y trasladados al laboratorio del departamento. El procedimiento de transporte se llevó a cabo bajo un estricto control. Cada barril se colocó en un contenedor individual, se precintó y se acompañó de un protocolo individual. En ese momento, nadie sabía aún la magnitud de lo que se encontraría en su interior. Los resultados de la inspección llegaron 2 días después. En cada uno de los 5 barriles restantes, los especialistas encontraron lo mismo: restos orgánicos. Todos ellos se encontraban en una solución química similar a la del primero. La formulación en el informe era contenida. Se han encontrado 6 objetos de origen biológico, presumiblemente de composición genética humana. Pero detrás de ese lenguaje seco se ocultaba un hecho que cambió de inmediato el curso de la investigación. A partir de ese momento, el caso dejó de ser el enigma de un hallazgo casual. Se convirtió en la historia de un crimen sistemático, prolongado en el tiempo. Los expertos determinaron que dentro de cada recipiente había fragmentos pertenecientes a personas diferentes. Una evaluación preliminar indicó que se trataba de al menos 6 individuos distintos. Para la investigación, esto supuso un punto de inflexión. Ahora no se trataba de almacenamiento de residuos químicos, ni de un accidente, ni de un barril olvidado en el garaje. Era un lugar de ocultación de pruebas de crímenes. Los médicos forenses comenzaron a trabajar en paralelo. Su tarea consistía en reconstruir la línea temporal. ¿Cuándo desapareció cada una de estas personas? ¿Cuánto tiempo permanecieron en la solución y si era posible establecer su identidad? Los primeros resultados del análisis de ADN llegaron una semana después. Todas las muestras pertenecían a mujeres. La edad oscilaba entre aproximadamente los 20 y los 40 años. El entorno químico en el que se encontraban los restos complicaba la identificación, pero los especialistas lograron extraer material genético. El informe pericial indicaba: el tiempo de inmersión en el medio químico varía de 6 meses a 8 años. Los rastros de reactivos disolventes indican una adición gradual de componentes para la conservación. Esto significaba que las acciones no fueron puntuales, sino planificadas. Alguien había ideado cuidadosamente un método para ocultar las pruebas, sabiendo qué sustancias ralentizan la descomposición de los tejidos y evitan la propagación del olor. En una reunión en el departamento, el investigador Reeves dijo escuetamente: «No tenemos un solo crimen, tenemos una serie». A partir de ese momento, el caso recibió oficialmente el estatus de investigación de una serie de actos criminales graves. En las noticias, esto sonó casi como algo rutinario. Los periodistas hablaban de los 6 barriles y del descubrimiento aterrador. Pero dentro del equipo de investigación ya comprendían que 6 no era el límite.
Si Collins era realmente culpable, se trataba de un esquema de años, construido sobre el hábito del orden perfecto. Cada paso, cada detalle de su vida, desde el jardín impecable hasta sus horarios precisos, se veía ahora desde una perspectiva diferente. Mientras tanto, continuaba la verificación de su versión sobre el antiguo colega. La Interpol respondió a la solicitud unos días después. La persona con el nombre y los datos de pasaporte indicados realmente existía. Richard Sloan, ciudadano estadounidense, ingeniero de construcción, había abandonado el país en febrero del año anterior. Sin embargo, en la base de datos de la Interpol había una nota. Su vida terminó en Lisboa en junio debido a un problema de salud. Caso cerrado. Esta información puso fin a la línea de defensa. Si Sloan había dejado de existir un año antes del hallazgo de los barriles, era físicamente imposible que los hubiera traído o pedido que se los guardaran. Además, en las declaraciones de vecinos y compañeros, nadie recordaba que Sloan hubiera estado alguna vez en casa de Collins. Sus trayectorias profesionales se habían cruzado formalmente, pero no se registró ningún contacto personal tras su despido. El abogado intentó construir una nueva línea de defensa, insinuando la posibilidad de que las pruebas hubieran sido plantadas, hablando de falsificación de evidencias. Pero para entonces, la investigación ya tenía suficientes hechos para considerar la versión insostenible. En casa de Collins se encontraron registros de compras de productos químicos, disolventes, conservantes, reactivos, todo lo que se había utilizado en la misma concentración que en los recipientes hallados. Los recibos estaban fechados en años diferentes, pero indicaban un patrón de compra estable. Cada nuevo detalle solo reforzaba la hipótesis principal. Harold Collins no era un participante casual en la historia. Él controlaba el proceso, sabía lo que hacía y no era la primera vez que lo hacía. Su silencio ahora se percibía de otra manera, no como desconcierto, sino como la elección consciente de alguien que comprende lo lejos que ha llegado. A partir de este momento, la investigación se centró definitivamente en la reconstrucción de su vida durante los últimos 10 años. Todas las mujeres desaparecidas en el condado comenzaron a ser cotejadas con los plazos de los análisis químicos. La policía verificaba sus conexiones, contactos, rutas de desplazamiento, registros telefónicos. La magnitud de lo que se iba descubriendo resultó ser mucho mayor de lo que cualquiera podría haber supuesto en los primeros días. Ahora la investigación entraba en una fase en la que cada hecho, cada pequeño detalle de la vida de Harold Collins podía convertirse en una clave. Su pasado dejaba de ser simplemente una biografía. Se convertía en un mapa que los investigadores debían recorrer para entender cómo un hombre común, con una reputación impecable, pudo guardar su secreto a la vista de todos durante décadas. Una vez que quedó claro que en los barriles se encontraban los restos de 6 personas diferentes, la investigación se enfrentó a una nueva tarea: determinar quiénes eran. Fue en esta etapa cuando la investigación pasó de la fase de shock a la de análisis. La principal dificultad residía en el estado de las pruebas. Las soluciones químicas que llenaban los recipientes habían corroído a lo largo de los años la mayor parte de los tejidos blandos. La identificación visual resultó imposible. Las huellas dactilares estaban completamente destruidas. En algunos casos, incluso las estructuras óseas habían sufrido una disolución parcial. Los médicos forenses admitieron que los métodos clásicos no serían suficientes. Tuvieron que buscar vías alternativas. El enfoque principal se centró en el análisis molecular, el análisis de ADN y la comparación de registros dentales con las bases de datos de personas desaparecidas. En el laboratorio, se aislaron incluso los fragmentos más pequeños de tejido óseo para extraer material genético. Fue un trabajo minucioso que requería no horas, sino semanas. En esta etapa, se unieron especialistas del Centro Central de Criminalística. Utilizaron los métodos más avanzados para la recuperación de ADN tras la exposición a reactivos ácidos. Cada muestra se colocó en una cápsula estéril individual y se trató con enzimas especiales capaces de estabilizar las cadenas descompuestas. A pesar de la complejidad, poco a poco comenzaron a aparecer resultados.
La primera coincidencia se obtuvo 3 semanas después de iniciar el análisis. Una de las muestras coincidió con los datos del registro dental de una mujer llamada Emily Carter. Llevaba 2 años desaparecida. La última vez que la vieron fue en un pequeño taller mecánico en las afueras de la ciudad, donde había dejado su coche para una reparación. Esta coincidencia se confirmó con una segunda prueba. El resultado fue del 100%. La formulación oficial en el informe sonaba escueta. Identificación de la víctima en E.4. Carter, Emily, 33 años. Desaparecida en mayo de 2019. Coincidencia por ADN y datos dentales confirmada por laboratorio. Pero para los investigadores, este registro significaba mucho más que un simple nombre. Por primera vez, un hallazgo anónimo adquiría una historia. La policía volvió a examinar los archivos del caso de la desaparición de Emily. En aquel entonces, 2 años atrás, todo parecía un caso típico de desaparición sin rastro. La mujer se había mudado recientemente a la ciudad tras un divorcio. Trabajaba como camarera, alquilaba un apartamento económico y criaba a un hijo que en ese momento estaba con familiares en otro estado. De allegados, solo tenía una vecina y compañeros del café. Todos la describían como una persona tranquila, algo reservada, pero amable. Según la denuncia policial, Emily desapareció después de ir por la mañana al taller mecánico. Su coche no arrancaba y había llamado a un conocido para que le aconsejara dónde repararlo a buen precio. Más tarde se supo que había utilizado los servicios de un taller situado a pocas manzanas de la casa de Harold Collins. Según el mecánico, ese día ella llegó sin cita previa. Cuando el mecánico examinó el coche, resultó que el problema era la batería. Collins, que en ese momento se encontraba casualmente allí, supuestamente por asuntos de su empresa, se ofreció a ayudar. El mecánico recordó este episodio después de que el caso Collins apareciera en las noticias. Según él, Harold fue educado, cortés y, llamativamente, se negó a aceptar dinero por las piezas, diciendo que era una nimiedad que podrían arreglar más tarde. Emily le dio las gracias y se marchó. Nadie volvió a verla. Estas declaraciones sentaron las bases para un nuevo episodio del caso. Ahora la investigación entendía que la conexión entre Collins y las víctimas podía no ser casual. Él elegía el momento, ofrecía ayuda, creaba la impresión de un vecino amable dispuesto a echar una mano. El mismo patrón de comportamiento se observó en otras desapariciones sobre las que la policía comenzó a recopilar datos. Los expertos continuaron con la identificación de los restos restantes. Cada resultado requería semanas de trabajo. Uno tras otro, aparecían nuevos apellidos, y cada uno de ellos añadía un trazo al retrato del crimen. Se descubrió que todas las mujeres pertenecían a diferentes estratos sociales. No estaban relacionadas entre sí, pero todas se encontraban en circunstancias vitales similares. Dificultades económicas, soledad, falta de apoyo. Para los investigadores este patrón se hizo evidente. Collins elegía a aquellas que se encontraban en una posición vulnerable. Se introducía en sus vidas como un salvador, una persona en la que se podía confiar, y precisamente por eso ninguna de ellas se alarmaba. Su amabilidad no era una máscara, sino una herramienta. Tras la confirmación de la identidad de Emily Carter, la investigación vinculó oficialmente su desaparición con el caso Collins. En las noticias se volvió a hablar de él, pero ahora en un tono diferente. No como el residente en cuya propiedad se encontraron restos, sino como una persona contra la cual se estaba formando una acusación sistemática. El trabajo de los criminalistas continuaba día y noche. Cada nueva prueba iba construyendo gradualmente una cadena lógica. Quedó claro, los barriles eran solo la etapa final de un esquema premeditado, y la verdadera historia había comenzado mucho antes, con el primer encuentro, la primera oferta de ayuda, el primer gesto amable, al que siempre seguía el mismo final. Ahora, la investigación debía averiguar lo más importante. ¿Cuánto tiempo había durado esto y cuántos nombres más ocultaba el silencio del patio trasero de Harold Collins?
Tras establecer la identidad de la primera víctima, los investigadores pasaron al siguiente paso obvio: interrogar a la familia de Collins. En primer lugar, a su esposa, Sarah. Fue citada en el departamento por la mañana, el mismo día en que los resultados de los análisis confirmaron oficialmente la conexión de Harold con las desapariciones. Según los agentes, llegó sin abogado, tranquila, como si hasta el final no creyera que todo lo que estaba sucediendo fuera real. En la grabación del interrogatorio se ve a Sarah sentada erguida, con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en la mesa. El investigador hace la primera pregunta. ¿Sabía ella lo que se guardaba en el patio trasero? Responde sin pausas. No, nunca. Él decía que eran productos químicos para el jardín. Yo no me metía. A continuación, más detalles. ¿Con qué frecuencia estaba en el patio? Si notó el olor. Si observó algún comportamiento extraño en su marido. Las respuestas suenan igual. No. No sé. Él siempre se encargaba de eso solo. En sus declaraciones oficiales describió a Harold como un hombre pedante y ordenado que prefería que nadie entrara en ciertas zonas de la casa. Según ella, él tenía sus propias reglas. El sótano, el cobertizo y la parte trasera del patio eran su territorio personal. Ella lo consideraba simplemente una costumbre masculina, sin ver nada sospechoso en ello. Sarah explicó que el olor del que se quejaban los vecinos aparecía de vez en cuando, pero ella lo atribuía a los fertilizantes. Harold solía decir que estaba experimentando con nuevas mezclas para la tierra. A veces traía a casa bidones con algún líquido, pero le aseguraba que todo era seguro. Ella confiaba en él. Para la investigación, estas palabras se convirtieron en el inicio de una nueva línea. Surgió la pregunta: ¿podía Sarah realmente no saber nada, viviendo bajo el mismo techo que un hombre que tenía en el patio 6 barriles llenos de productos químicos y materiales biológicos? ¿O acaso ella desempeñaba algún papel en su secreto? La verificación comenzó con los pasos más básicos. El departamento financiero analizó las cuentas bancarias de la familia. No se encontró ninguna transacción importante que pudiera indicar la compra de reactivos químicos específicos. Todas las operaciones parecían rutinarias: alimentos, facturas de servicios públicos, pago del colegio, donaciones regulares a la iglesia. Luego, los investigadores examinaron los registros de llamadas del teléfono móvil de Sarah de los últimos años. Las ubicaciones coincidían con las direcciones de su casa, trabajo y escuela. Ni una sola llamada a números sospechosos. En su correspondencia, solo conversaciones cotidianas con familiares, compañeros de trabajo y el comité de padres. Toda su vida, a la vista de todos, sin el más mínimo indicio de algo oculto. Para descartar la posibilidad de que ocultara información, Sarah fue sometida a un polígrafo. El procedimiento duró casi 2 horas. Le hicieron preguntas directas. ¿Sabía lo que había en los barriles? ¿Vio a su marido llevar algo al patio trasero? ¿Escuchó conversaciones que pudieran indicar un delito? Las lecturas del aparato no detectaron mentiras. Las reacciones se mantuvieron estables. Aún así, los investigadores profundizaron más. Revisaron su correo electrónico, el historial de búsquedas en el navegador, fotos antiguas de redes sociales. Nada. Ni un solo detalle que indicara que pudiera estar al tanto. Al contrario, daba la impresión de que Sarah vivía en una ilusión perfecta de normalidad, construida por el propio Harold. Paralelamente, se estudiaron los horarios de su presencia en casa. Resultó que la mayor parte de los días laborables los pasaba en el trabajo, en la farmacia local donde había trabajado los últimos 10 años. Por las tardes, a menudo se quedaba haciendo horas extra. En ese tiempo, como demostraron análisis posteriores, es cuando ocurrían las desapariciones. La investigación llegó a la conclusión de que fueron precisamente su ocupación y su costumbre de no inmiscuirse en los asuntos de su marido lo que hizo posible lo que sucedió. Harold creaba una imagen perfecta de bienestar. Un trabajo estable, una casa cuidada, fines de semana en familia, paseos al atardecer.
Todo parecía tan rutinario que cualquier detalle alarmante se disolvía en el cuadro general de normalidad. A pesar de la falta de pruebas contra Sarah, la opinión pública se dividió rápidamente. Unos pensaban que no podía no haberse dado cuenta de lo que pasaba. Otros, que simplemente vivía junto a un hombre que ocultaba magistralmente su verdadera esencia. Pero en términos legales, la respuesta fue inequívoca. La conclusión oficial de los investigadores fue: no se han encontrado datos que indiquen el conocimiento o la participación de Sarah Collins en acciones calificadas como delictivas. Se le retira el estatus de sospechosa. Se la incluye en el caso en calidad de testigo. Así se cerró la línea de un posible cómplice. La investigación reconoció que Harold Collins actuaba solo. Llevaba una doble vida, en la que externamente seguía siendo un padre de familia ejemplar, mientras que, en paralelo, durante muchos años, guardaba en su casa un terrible secreto. Esta conclusión hizo que toda la historia fuera aún más insoportable. Collins no solo cometía crímenes, sino que lo hacía mientras continuaba con su vida normal. Desayunaba con su esposa, cortaba el césped, iba a la iglesia, comentaba las noticias con los vecinos. Durante todo ese tiempo, junto a él, había 6 recipientes herméticos y nadie, ni siquiera la persona que dormía bajo el mismo techo, se dio cuenta de nada. Cuando la investigación descartó definitivamente la versión de un cómplice, la pesquisa entró en una nueva fase. Ahora la tarea era otra: entender cómo elegía exactamente a sus víctimas, por qué empezó todo y qué ocurría en realidad detrás de esa fachada de vida tranquila y predecible de Harold Collins. Cuando los expertos concluyeron la identificación de las 3 primeras víctimas, la investigación obtuvo lo principal: una pauta. Cada una de ellas era una mujer que se encontraba en una situación vital complicada. Ninguna pertenecía al mundo del crimen. No tenía deudas ni enemigos. Simplemente se encontraron cerca de un hombre que sabía leer la debilidad ajena con la misma facilidad con la que leía el periódico durante el café de la mañana. La segunda identificada fue una estudiante de la universidad local llamada Laura. Joven, independiente, pero económicamente inestable. Tras una discusión con sus padres, alquiló una habitación cerca del campus. Trabajaba a tiempo parcial en una cafetería y soñaba con terminar sus estudios y mudarse. Desapareció en primavera. Casi nadie se dio cuenta de inmediato, ya que, como dijeron en la residencia, a menudo se iba a casa de unos conocidos. Resultó que uno de esos conocidos era Harold Collins. Durante el interrogatorio, la dueña de la cafetería recordó que él había pasado por allí un par de veces. Le había llevado paquetes y dejaba propinas para todos. La tercera, una mujer de mediana edad que había perdido su trabajo tras el cierre de una fábrica. Desesperada, buscaba trabajos esporádicos y respondía a anuncios. Según la investigación, fue precisamente uno de esos anuncios, sobre un empleo a tiempo parcial para cuidar un jardín, lo que la llevó hasta Collins. En una grabación de vídeo del centro de empleo se ve cómo él se acerca al mostrador, ofrece ayuda y le entrega una tarjeta de visita. Sus modales, impecables. Su discurso, tranquilo. Sabía inspirar confianza desde los primeros minutos. La cuarta, una refugiada de Europa del Este. Apenas hablaba el idioma, vivía en un apartamento de alquiler, casi sin amigos. En el informe policial se indica: lo veía como un protector. Harold la ayudaba a rellenar documentos, la llevaba al supermercado, le aconsejaba dónde alquilar una vivienda segura. Según los vecinos, ella lo llamaba el señor Collins, un hombre bueno. Nadie relacionó su desaparición con él. Para entonces, él ya había construido una imagen de ciudadano ejemplar, dispuesto a ayudar a cualquiera. Todas estas historias aparentemente no se cruzaban, pero cuando los investigadores superpusieron los plazos y la geografía de los movimientos de Collins, el cuadro encajó. Él elegía sistemáticamente a aquellas que estaban debilitadas por las circunstancias: soledad, pérdida, desesperación. Personas que carecían tanto de recursos internos como de un círculo de apoyo. En cada caso, actuaba de la misma manera. Primero la confianza, luego la participación y, después, la desaparición repentina. A continuación,
comenzó la búsqueda de pruebas directas de sus contactos. Y aquí, por primera vez en todo este tiempo, empezaron a surgir detalles que Collins no había podido borrar. Un testigo informó haberlo visto ayudando a Laura a trasladar maletas desde la residencia de estudiantes a una furgoneta. Según los datos oficiales, la joven no tenía coche. Por lo tanto, realmente estaba planeando una mudanza y era él quien la estaba ayudando. Otra prueba se encontró en los archivos del sistema de cámaras de la calle. En una grabación de hace 3 años, se ve a un hombre, de aspecto similar a Collins, de pie cerca del centro de empleo. Al fondo, una mujer que coincide con la descripción de la tercera víctima. Él le muestra algo en su teléfono y salen juntos del edificio. Ese día, ella desapareció. Otra coincidencia apareció en los informes del banco. Varios pagos de combustible a la misma hora, pero en diferentes autopistas. Los expertos supusieron que a menudo llevaba a sus conocidas en coche, con el pretexto de ayudarlas a llegar a casa. Estos viajes coincidían con las fechas de las desapariciones. Así, poco a poco, se fue construyendo su método. No actuaba de forma impulsiva. Cada nueva desaparición era un paso meditado. Elegía el momento en que la persona ya sentía gratitud y confianza, y luego simplemente desaparecía de su historia, borrando las huellas. Su oscuro pasado no estaba relacionado con el crimen. Se ocultaba en sus hábitos, en la forma en que trataba a la gente, en la calma que le servía de tapadera. Los psicólogos que participaron en la investigación señalaron que Collins no era un maníaco clásico en el sentido habitual. No tenía arrebatos de ira ni motivos de venganza o pasión. Lo que lo distinguía era una fría racionalidad. Creaba situaciones en las que el control le pertenecía por completo. Cada paso estaba calculado, cada detalle estaba previsto. Cuando los expertos identificaron a la sexta víctima, la investigación comprendió finalmente la magnitud del caso. Se trataba de una mujer llamada Helen Morris. Había desaparecido hacía 8 años. Su caso se cerró rápidamente en aquel entonces. Falta de testigos, ninguna prueba, ni una sola pista. Solo ahora, casi una década después, los investigadores establecieron que ella fue la primera de todas. Helen trabajaba como contable en una empresa donde Collins, en aquellos años, figuraba como contratista. Tuvieron un breve contacto profesional. Él se encargaba de instalar la ventilación en la oficina. Según los archivos, unos días antes de su desaparición, ella lo había llamado por asuntos de trabajo. Después de eso, silencio. Su coche fue encontrado un mes después, abandonado junto a un lago. En aquel momento, nadie lo relacionó con él, ya que Collins no tenía antecedentes ni era sospechoso. Un ciudadano perfecto, un padre de familia respetable, con una reputación excelente. La conclusión de los expertos fue inequívoca. Collins actuó de manera sistemática durante al menos 8 años. Cambiaban las ciudades, cambiaban las víctimas, pero el esquema seguía siendo el mismo. Cazaba en silencio, sin dejar rastro, sin levantar sospechas. No era un hombre que hubiera perdido el control, sino alguien que nunca lo perdía. Ahora, la investigación debía responder a la pregunta principal. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué Harold Collins, en apariencia indistinguible de cualquier otro residente de los suburbios, eligió ese camino? Para entenderlo, tuvieron que recurrir a su pasado, a su infancia, su familia y aquellas cosas que normalmente quedan fuera de las biografías ajenas. Era allí donde los investigadores esperaban encontrar lo que explicaría cómo nació esa oscuridad. Una vez identificadas las 6 víctimas, los investigadores pasaron a la última y emocionalmente más difícil etapa: la confrontación directa con el hombre que consideraban culpable. Para entonces, la base de pruebas ya era sólida. Resultados de ADN, testimonios, grabaciones de vídeo, coincidencias de tiempo y lugar. Pero legalmente, el caso seguía siendo frágil. Sin una confesión del propio Collins,
todo podría convertirse en una larga batalla judicial, donde cualquier detalle podría destruir la acusación. Por eso se decidió realizar un nuevo interrogatorio, solo que esta vez, sin las formalidades procesales habituales, sin presiones ni amenazas. Los investigadores optaron por una táctica que los psicólogos llaman el encuentro con las consecuencias. No exigieron respuestas, mostraron rostros, uno tras otro. La sala de interrogatorios había sido despejada de todo lo superfluo. Sobre la mesa, solo una lámpara, una grabadora y una delgada carpeta con documentos. Collins fue conducido bajo custodia, le quitaron las esposas y le ofrecieron una silla. Se sentó con calma, como si hubiera venido a una reunión de negocios. En el acta se registró comportamiento del sospechoso, contenido, sin reacciones emocionales, aparentemente tranquilo. El investigador comenzó sin preámbulos. De la carpeta sacó la primera foto. Emily Carter. Su historia sonó casi como un breve obituario. Fecha de desaparición, lugar, profesión, las personas que la esperaban. Tras el relato, el investigador preguntó: ¿recuerda a esta mujer? Collins miró la foto durante unos segundos y luego desvió la vista hacia la pared. El silencio se prolongó. Ni una palabra, ni un gesto. Luego, la segunda foto. Laura, la estudiante. El mismo guión. La historia, la pregunta, el silencio. Con cada nueva fotografía, la tensión en la sala crecía. El investigador no levantó la voz. Hablaba con calma, casi con contención, pero en cada palabra se sentía un peso. Las fotos se sucedían. La refugiada, la contable, la mujer del centro de empleo. Collins escuchaba sin interrumpir. A veces asentía, pero no como alguien que admite su culpa, sino como quien simplemente confirma que entiende el sentido de lo dicho. Su rostro permanecía inmóvil, como si se hubiera distanciado de lo que estaba ocurriendo. Ni irritación, ni desconcierto, ni defensa. Solo una indiferencia absoluta, casi gélida. En el acta se anota: durante todo el interrogatorio, el sospechoso mantuvo una expresión facial neutra. No mostró interés visual en las fotografías. Evadió las respuestas. Su comportamiento se clasifica como desconexión emocional. Los investigadores intentaron romper ese muro. Presentaron hechos: la hora de las llamadas, las rutas registradas, las coincidencias con los lugares de las desapariciones. Detrás de cada afirmación había datos concretos. Ninguna palabra era infundada. Pero Collins permanecía inmóvil. Su táctica era evidente. Había elegido el silencio como arma. No negar, no justificarse, no entrar en diálogo. Solo el silencio, en el que se ahogaban la lógica y las emociones de sus interlocutores. En una de las grabaciones se oye cómo el investigador, haciendo una pausa, coloca la última fotografía sobre la mesa. Helen Morris, su primera víctima, la mujer que desapareció hace 8 años. Su vida fue la primera en terminar, dijo, y todo empezó con ella. ¿Recuerda lo que pasó entonces? No hubo respuesta. Los segundos se alargaban agónicamente. Se oye el tic-tac del reloj, el pasar de las hojas de papel. Nadie hablaba, y en ese silencio, según los presentes, Collins de repente sonrió ligeramente. No de forma burlona, sino más bien con cansancio, como alguien que hace tiempo que lo ha decidido todo y no piensa cambiar nada. El investigador hizo un último intento. Dijo con calma, sin amenazas: puede que no explique cómo, pero al menos diga ¿por qué? Collins siguió mirando la mesa. Luego levantó los ojos, se encontró con su mirada y pronunció: «Devuélvanme a mi celda». Esas 3 palabras fueron su única réplica en todo el interrogatorio. Después de ellas, se levantó, esperó a la escolta y, sin mirar atrás, salió. En el acta se registró:
No se ha dado respuesta a la pregunta sobre la motivación. Se ha negado a declarar. Comportamiento. Tranquilo. Consciente. Después de eso, los investigadores no intentaron hablar más con él. Cualquier comunicación carecía de sentido. Era evidente que no iba a defenderse, pero tampoco permitiría que nadie lo considerara culpable por su propia confesión. Su silencio se convirtió en parte del caso, un hecho tan tangible como las pruebas materiales. Los expertos señalarían más tarde que este tipo de comportamiento es típico de personas que no buscan justificación. Controlan incluso el proceso de acusación. Les importa mantener el poder, al menos sobre lo que dicen o no dicen. Para Collins, ese silencio se convirtió en la última forma de mantener el control sobre su propia historia. El interrogatorio concluyó con una anotación en el acta. El sospechoso solicitó que se pusiera fin al procedimiento y se le devolviera al centro de detención. Solicitud concedida. Los investigadores permanecieron en la sala mucho tiempo más. La lámpara iluminaba la mesa, sobre la que yacían 6 fotografías, 6 rostros, 6 historias, 6 destinos unidos por una misma línea. Collins no dijo una palabra, pero fue precisamente su silencio lo que convenció definitivamente a la investigación de su culpabilidad. Ahora el caso pasaba a su fase final, la preparación de la acusación formal y la remisión de los materiales al tribunal. Collins, como siempre, mantenía una calma glacial, pero detrás de esa calma comenzaba a dibujarse otro cuadro, no solo de crímenes, sino de todo un mecanismo construido a lo largo de los años. Y para entender ese mecanismo, los investigadores decidieron recurrir a lo que se ocultaba tras la fachada de su vida, a su pasado, su infancia y aquellas cosas de las que nunca había hablado. Cuando la investigación parecía haber llegado a un punto muerto, la única dirección que quedaba era la propia casa de Collins. Después de semanas de trabajar con pruebas, testimonios y documentos, los investigadores comprendieron que la respuesta probablemente había estado todo el tiempo literalmente bajo sus pies. Se decidió llevar a cabo un segundo registro, pero esta vez no visual, como antes, sino con el uso de las tecnologías más avanzadas. En esta ocasión, se unieron al caso especialistas de la Unidad de Criminalística, que utilizaron un georradar, un dispositivo capaz de escanear la estructura de paredes, suelos y terreno, detectando cavidades ocultas. El objetivo era simple: descartar la posibilidad de que Collins hubiera dejado algo escondido, documentos, herramientas u otros objetos que pudieran aclarar su motivo. El escaneo comenzó en el sótano. Este lugar siempre había despertado una atención especial en los agentes. Incluso en la primera inspección, les pareció demasiado ordenado, antinaturalmente limpio, sin una mota de polvo, con estanterías perfectamente alineadas donde cada caja estaba colocada milimétricamente. Cuando el dispositivo llegó a la pared norte, la pantalla mostró una ligera desviación, una zona cuya densidad no correspondía con el resto de la estructura de hormigón. El operador, observando los datos, dijo: «Aquí hay una cavidad, a aproximadamente medio metro de profundidad». Inmediatamente después, la estancia fue acordonada. Los expertos retiraron con cuidado parte del yeso y, debajo, descubrieron un delgado panel de cemento, claramente de origen no industrial. Estaba pegado a la pared con una cantidad excesiva de mortero de construcción, como si alguien no solo quisiera ocultar, sino tapiar para siempre lo que había detrás. Cuando retiraron el panel, en el nicho apareció una pequeña caja fuerte de metal, antigua, con una cerradura de combinación mecánica. La superficie estaba cubierta de óxido, pero el mecanismo permanecía intacto. Por su aspecto, se podía deducir que la caja fuerte llevaba en ese lugar más de un año. Se decidió abrirla en el lugar, sin transportarla, para registrar todo en presencia de testigos y con grabación de vídeo. Uno de los expertos, con la ayuda de un taladro portátil y un juego de ganzúas, tardó casi 20 minutos antes de que la cerradura cediera. Cuando la puerta finalmente se abrió, del interior emanó un olor a humedad y polvo metálico.
Dentro había una caja de madera, cuidadosamente envuelta en papel grueso. Ni dinero, ni documentos, ni armas. Solo esa caja, de un tamaño un poco mayor que una caja de zapatos. Los expertos actuaron con extrema cautela. Sacaron la caja, la colocaron sobre una mesa y la abrieron bajo la cámara. Lo que había dentro hizo que todos los presentes guardaran silencio. En el interior había 6 pequeños objetos, dispuestos con una precisión casi pedante. 6 permisos de conducir, 6 juegos de llaves, cada uno con una etiqueta con iniciales, y 6 pequeños objetos personales. Un anillo, un colgante en forma de corazón, una vieja pulsera de plata, un reloj, una horquilla de nácar y un broche en miniatura con la imagen de un pájaro. Cada objeto parecía tener su propio significado. Eran demasiado personales para pertenecer a personas al azar. Los investigadores comprendieron que este era precisamente el error que Collins había cometido. Un error propio no de un criminal, sino de alguien incapaz de desprenderse por completo de lo que había hecho. Cada objeto fue fotografiado e incautado. Apenas un día después, los expertos confirmaron que los permisos de conducir pertenecían a las 6 mujeres encontradas en aquellos barriles. Las llaves eran de los apartamentos donde vivían, y las joyas fueron reconocidas por sus familiares. La caja fuerte se convirtió en el último e irrefutable eslabón. No solo demostraba la conexión de Collins con las víctimas, sino también su participación consciente, porque ninguno de esos objetos podría haber llegado a sus manos por casualidad. En el informe, redactado al día siguiente, se decía: los objetos encontrados indican la presencia de los llamados trofeos, objetos personales sustraídos a las víctimas y conservados por el sospechoso. La cantidad y naturaleza de los hallazgos confirman la comisión deliberada y sistemática de los crímenes. Este hallazgo fue decisivo. Después de meses de investigación, de múltiples versiones, hipótesis y silencios, el rompecabezas finalmente encajó. Collins ya no era simplemente un sospechoso, ahora era el culpable evidente. Su silencio perdió peso porque los objetos hablaban por él. El destino de 6 mujeres adquirió contornos y el misterio, una prueba material. La casa, que durante años había parecido perfecta, se convirtió en un lugar donde cada pequeño detalle, desde las paredes limpias hasta los barriles sellados, ocultaba una verdad monstruosa. Tras la apertura de la caja fuerte, los investigadores comprendieron que su trabajo llegaba a su fin. Todo lo demás sería asunto del tribunal. Pero antes de entregar los materiales, decidieron dar un paso más: estudiar los registros personales, los documentos y los archivos de Collins, para intentar responder a lo que ni el ADN ni los análisis forenses podían explicar. ¿Qué movía a este hombre y por qué hizo todo esto? Como si estuviera ejecutando un plan escrito solo para él. Cuando volvieron a llevar a Collins a la sala de interrogatorios, la atmósfera ya era diferente. Esta vez, en el centro de la mesa no había una carpeta con documentos ni fotografías. Solo la caja de madera, la misma que habían sacado de la pared de su sótano. El metal de la caja fuerte, el olor a óxido, el papel con el que estaba envuelta. Todo parecía haber absorbido no solo pruebas materiales, sino la esencia de sus secretos. El investigador abrió la caja, sin pronunciar palabras innecesarias. Lentamente, uno por uno, sacó los 6 permisos de conducir, los dispuso sobre la mesa. A su lado, los 6 juegos de llaves y los 6 objetos personales, ya identificados por los familiares. Cada uno de ellos tenía un nombre, una historia, una vida. Collins guardaba silencio, como siempre, pero esta vez su mirada cambió. Si antes evitaba mirar las pruebas, ahora, por el contrario, no apartaba los ojos. Primero, una ligera tensión en su rostro, casi imperceptible. Luego, una exhalación corta, apenas audible, como si hubiera contenido la respiración durante demasiado tiempo. El investigador no se apresuró. Dejó que el silencio llenara el espacio. Solo después de un minuto, dijo: los encontramos en su casa, todo. 6 personas.
6 destinos. ¿Por qué guardaba esto? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el tañido de una campana. Una larga pausa. La cámara grababa cada segundo. Collins bajó la vista hacia la mesa y con la punta de los dedos apenas rozó el colgante, el mismo que pertenecía a Emily Carter. Parecía estar recordando algo que solo existía en su cabeza. Luego, giró ligeramente la mano, como si quisiera volver a colocarlo en su sitio, pero se arrepintió. Y entonces, por primera vez en todo este tiempo, habló. Su voz era baja, cansada, sin emoción. Más tarde, en el acta, escribirían, pronunciado en un tono uniforme, sin signos de nerviosismo. De todas formas, nadie las estaba buscando. Después de estas palabras, se calló. El investigador no insistió. No tenía sentido. Ya estaba todo dicho. Esta frase cambió instantáneamente todo el curso del caso. No contenía una confesión directa. Collins no pronunció palabras que pudieran interpretarse como «sí, yo lo hice». Pero en un sentido legal y psicológico, fue precisamente esta frase la clave. No significaba una negación, ni un intento de justificarse, sino la aceptación de su propio papel, como si finalmente se reconociera como parte del vacío que había creado. Los investigadores comprendieron que detrás de esas palabras no había casualidad. Era su lógica, perversa, fría, pero construida hasta el más mínimo detalle. Elegía a aquellas a las que nadie buscaría, personas cuya desaparición no causaría alarma, no aparecería en los periódicos, no se convertiría en tema de conversación entre los vecinos. No se consideraba un criminal, sino alguien que desnudaba la indiferencia del mundo. Los psicólogos dirían más tarde que en esa frase se manifestaba su ideología. No cometía estos actos por beneficio o placer. Lo hacía por la convicción de que el mundo se divide en visibles e invisibles, en aquellos a los que la sociedad presta atención y aquellos a los que olvida. Él eligió a los segundos porque creía que su desaparición no dejaría rastro. Para la investigación, este fue el punto final. Todo lo que antes eran solo conjeturas, ahora tenía confirmación. El motivo, aunque no en forma de confesión, finalmente había tomado forma. Cuando se llevaron a Collins de vuelta a su celda, el investigador se quedó sentado a la mesa durante un largo rato, sin mirar la caja. En la grabación se oye cómo le dice en voz baja a su colega, «Decía la verdad, nadie las estaba buscando realmente». Después de esto, no se realizaron más interrogatorios. Se recopilaron todas las actas y el caso pasó a la fase judicial. Pero en los expedientes se conservó esa única línea que, en esencia, lo reveló todo. De todas formas, nadie las estaba buscando. Esta frase se convirtió no solo en una prueba de la culpabilidad de Collins, sino en un símbolo de cómo la indiferencia puede convertirse en el caldo de cultivo del mal. Sus palabras fueron el último eco de ese abismo al que él mismo había saltado y lo que finalmente cerró la puerta tras de sí. Cuando los investigadores recopilaron todas las pruebas, los testimonios de los testigos y los datos de los análisis forenses, finalmente tuvieron ante sí el cuadro completo. Una secuencia de acciones fría, casi matemática. No un arrebato de locura, ni una casualidad, sino un esquema perfeccionado hasta el más mínimo detalle. Harold Collins no actuaba como un hombre que cede a un impulso, sino como el ejecutor sistemático de un plan cuidadosamente elaborado. La primera etapa siempre era la elección. Nunca actuaba de forma espontánea. Sus víctimas no eran casuales. La investigación determinó que Collins buscaba deliberadamente a mujeres que se encontraban en circunstancias vitales complicadas. Alguien había perdido el trabajo. Alguien se había mudado a otra ciudad. Alguien intentaba empezar de nuevo sin tener apoyo. Las encontraba donde la gente es especialmente vulnerable. En el centro de empleo, en talleres mecánicos baratos, en foros y en anuncios locales. Estudiaba a cada una de ellas con atención. Las observaba antes de dar el primer paso. La segunda etapa era establecer la confianza.
Aquí, Collins se desenvolvía casi como un actor. Sabía dar la impresión de ser un hombre fiable, seguro, educado, atento a los detalles, siempre dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio. Arreglaba coches, daba consejos, las llevaba en su vehículo, las escuchaba. Y lo más importante, nunca cruzaba la línea. Todo ocurría dentro de los límites de la decencia, sin presiones. Sabía hacer que una persona sintiera gratitud, no recelo. Esta imagen de Salvador, de hombre que simplemente quiere ayudar, se convertía en su principal herramienta. Los investigadores descubrieron que este periodo podía durar semanas. Construía pacientemente el contacto y, cuando la confianza se consolidaba, pasaba al siguiente paso. La tercera etapa era el aislamiento. Collins nunca actuaba en territorio ajeno. Siempre invitaba a la víctima a un lugar donde se sentía dueño de la situación. La mayoría de las veces era su casa o su garaje, lugares a los que nadie entraba sin su permiso. Encontraba una excusa: ayudar con el coche, recoger una herramienta, mostrar cómo arreglar algo. Y en eso residía todo su cálculo. Nunca usaba la fuerza. Todo parecía natural, tranquilo. La persona acudía por su propia voluntad. Lo que sucedía después, la investigación solo pudo establecerlo parcialmente. Pero era evidente que todo ocurría rápidamente y sin caos. Collins controlaba meticulosamente el proceso. No había arrebatos ni pánico. Hacía todo a sangre fría, sabiendo exactamente cómo ocultar las huellas. Esta era la cuarta etapa, el momento en que el plan alcanzaba su culminación, y después, lo que los investigadores llamaron la etapa de ocultación. Se distinguía por una pulcritud casi patológica. Collins utilizaba reactivos químicos que destruían cualquier rastro. Todos los procesos, desde la eliminación de pruebas hasta el sellado de los barriles, estaban pensados de antemano. Actuaba como alguien que ha recibido instrucciones. No dejaba huellas, no utilizaba sus propios medios de transporte, destruía las herramientas. Después de cada caso, limpiaba todo lo que pudiera recordar lo sucedido, y solo se quedaba con los objetos personales, esos trofeos. Para él, no eran una prueba, sino un símbolo de control. Esta secuencia de acciones se repetía una y otra vez, 6 veces en 8 años, sin un solo error. Los investigadores señalaron que nunca intentó cambiar el esquema. No experimentaba, no improvisaba. Era una estructura ritual donde cada fase tenía su propio significado. Los psicólogos que participaron en el caso dijeron que su comportamiento no se asemejaba a la pasión de un criminal, sino a una rutina fría. Parecía estar cumpliendo una tarea en la que no había ni emociones ni dudas. En cada acción había lógica, en cada detalle, repetitividad. Collins no solo cometía crímenes, los convertía en un ciclo en el que él mismo se había convertido en parte del mecanismo. En los informes, esto se denominó meticulosidad que roza la obsesión. No buscaba el riesgo, no buscaba la fama, no dejaba mensajes. Sus trofeos eran lo único que lo delataba no como un ejecutor, sino como alguien que necesitaba confirmar su propio poder. Así, la investigación llegó a la conclusión de que su modus operandi no era un impulso, sino un sistema, claro, repetible, sin emociones. Todo lo que hacía seguía el mismo patrón, y fue precisamente esto lo que le permitió pasar desapercibido durante tanto tiempo. La reconstrucción concluyó con una deducción que helaba la sangre. Harold Collins actuó durante 8 años, convirtiendo cada desaparición en un ritual preciso, casi mecánico. Y cuando este ritual fue finalmente descubierto, los investigadores comprendieron que les esperaba lo más difícil: intentar explicar el porqué. Cuando el caso de Harold Collins llegó a juicio, la atmósfera en la sala era casi palpable. En el banquillo de los acusados, un hombre que durante 8 años había llevado una doble vida sonreía a sus vecinos.
Iba a la iglesia con su esposa y organizaba barbacoas en su patio, pero ahora estaba sentado, inmóvil, con las manos cruzadas y la mirada perdida en algún punto. A su alrededor, periodistas, cámaras, familiares de las víctimas, y un silencio total cuando comenzó la primera sesión. La defensa entendía que negar lo evidente no tenía sentido. Demasiados hechos vinculaban a Collins con los crímenes. Por eso, su estrategia se basó en algo diferente: intentar demostrar que, a pesar de todo, no había pruebas directas de su culpabilidad. No negaron el hallazgo de los barriles, la caja fuerte o los objetos personales. Tampoco cuestionaron los resultados de los análisis. Pero sostenían que, si bien todo eso se encontró en su casa, no demostraba que él fuera el responsable de lo ocurrido. El abogado se refirió a la falta de testigos y al hecho de que no se había encontrado ADN de Collins en las pertenencias de las víctimas. Construyó una línea de defensa en torno a la imagen de una víctima de las circunstancias, afirmando que las pruebas podrían haber sido plantadas y que el silencio de su cliente no era una confesión, sino una forma de evitar manipulaciones. La fiscalía, en cambio, abordó el caso de otra manera. Su posición no se basaba en un solo detalle, sino en el cuadro general. Cada prueba, por sí sola, no era una evidencia absoluta, pero juntas formaban un sistema claro e impecable. El fiscal fue construyendo paso a paso la lógica de los crímenes ante el jurado, desde la elección de las víctimas hasta la ocultación de las huellas. Mostró fotografías, extractos, testimonios y grabaciones de cámaras. Todo lo que podía explicar cómo de un hombre aparentemente tranquilo surge alguien capaz de cometer actos monstruosos. Un momento especialmente impactante fue cuando el fiscal sacó de una bolsa transparente la caja de madera, la misma que encontraron en la pared del sótano. La colocó frente al jurado, abrió la tapa y dijo: «Esto no son solo objetos, es el recuerdo de quienes ya no están, y es lo que él decidió conservar». Estas palabras lo cambiaron todo. Los familiares de las víctimas no pudieron contener las lágrimas. Collins, como siempre, no pronunció ni un sonido. Escuchaba, sin pestañear, como si estuviera presenciando un juicio ajeno. Durante las sesiones, los psicólogos convocados por la acusación explicaron su comportamiento. Dijeron que su silencio no era una defensa, sino una demostración de poder. No quería justificarse. Quería tener la última palabra, aunque fuera el silencio. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, el fiscal pronunció una frase sencilla: «No podemos devolver a quienes él se llevó, pero podemos asegurarnos de que nunca más salga de estos muros». El jurado deliberó poco más de 2 horas. Ese día, la sala del tribunal estaba abarrotada. Cuando regresaron, todos se pusieron de pie. El presidente del jurado leyó el veredicto: culpable de los 6 cargos por el daño irreparable causado a 6 personas. El rostro de Collins no cambió, ni sorpresa, ni indignación. Simplemente asintió, apenas perceptiblemente, como si hubiera oído lo que esperaba. Al día siguiente, el juez leyó la sentencia. Su voz era tranquila, sin emoción. Se condena a Harold Collins a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En ese momento el silencio volvió a reinar en la sala. Sarah Collins, su esposa, estaba sentada en la primera fila. No lloró, solo bajó la cabeza y no la levantó hasta el final de la sesión. Así terminó el proceso más sonado de los últimos años, sin confesiones, sin arrepentimiento, sin intentos de justificarse. El tribunal dictaminó: la culpabilidad estaba probada, el castigo era inevitable. Pero incluso después de la sentencia, los investigadores se quedaron con la sensación de que la historia de Collins no había terminado. Demasiadas cosas en su vida seguían sin estar claras, desde los motivos hasta la posibilidad de que hubiera otras víctimas de las que nadie sabía nada. Y por delante les esperaba un nuevo trabajo: averiguar no solo lo que hizo, sino por qué. Después del juicio,
Cuando las cámaras abandonaron el edificio y los grandes titulares comenzaron a desaparecer gradualmente, en la ciudad se instaló un silencio extraño y opresivo. Pero ese silencio no era de paz, sino más bien una exhalación contenida a la que suele seguir la toma de conciencia. La gente de repente comprendió que todo lo que habían visto y oído en los últimos meses había ocurrido muy cerca. Harold Collins vivía entre ellos, caminaba por las mismas calles, compraba en las mismas tiendas, saludaba a sus vecinos. Esa idea no les daba tregua, porque si un monstruo puede esconderse tras la imagen de una persona corriente, entonces nadie está a salvo. La familia de Collins fue la primera en sentir las consecuencias de esta pesadilla. Sarah Collins, aquella mujer amable de voz suave, ya no aparecía en público. Durante el juicio, se sentaba en la última fila, evitando las cámaras, y cada vez respondía menos a las llamadas de sus conocidos. Con cada nueva sesión, algo en su rostro parecía apagarse. Cuando se anunció la sentencia, no lloró. Simplemente se levantó, bajó la cabeza y se fue sin decir una palabra. Unas semanas después, se supo que había solicitado el divorcio, renunciado a la casa y cambiado de apellido. Más tarde, los periodistas descubrieron que se había mudado con sus hijos, aunque en los documentos de la mudanza solo figuraban sus iniciales. El rastro de su nueva vida se perdía en algún lugar en la frontera del estado. En ninguna base de datos volvió a aparecer una persona con su antiguo nombre. Los psicólogos dirían después que tales actos son una forma de supervivencia, una ruptura total con el pasado, un intento de borrar de la memoria no solo a su marido, sino a sí misma, a la persona que fue a su lado. La ciudad tardó mucho en decidir qué hacer con la casa de la calle Maple. Por un lado, era una propiedad normal, aunque con una historia terrible. Por otro, el lugar donde se encontraron los barriles, donde trabajaron los criminalistas con trajes de protección, donde todo el horror parecía haberse impregnado en las paredes. Nadie quería mudarse allí. Ninguna inmobiliaria se atrevía a ponerla en venta. La gente evitaba esa parcela, especialmente por la noche. Poco a poco, la casa empezó a atraer a otro tipo de visitantes. Primero, adolescentes curiosos que iban a escondidas por la noche para ver cómo era. Luego, blogueros que grababan vídeos inquietantes. Alguien dejaba notas con los nombres de las víctimas en la valla. Alguien ponía velas en el umbral. Y otros, por el contrario, pintaban insultos en las paredes. Los vecinos estaban cansados de las visitas constantes. Las autoridades recibían quejas, ruido por las noches, basura, flashes de cámaras. El barrio se fue convirtiendo en una lúgubre atracción turística, y eso provocaba el rechazo de la gente. Un año después de la sentencia, el Consejo Municipal se reunió en sesión cerrada. En el orden del día solo había un punto: el destino de la casa de Collins. Ese día se tomó una decisión. El inmueble sería demolido. La casa fue declarada objeto de alteración del orden público y el banco hipotecario accedió a ceder la propiedad a la ciudad. Un mes después, llegaron los obreros. No se avisó a ningún vecino con antelación para evitar multitudes. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la fachada, el rugido de una excavadora recorrió la calle. En pocas horas, las paredes en las que hasta hacía poco colgaban fotos familiares se convirtieron en un montón de escombros. La gente observaba desde lejos. Alguien grababa con su teléfono. Alguien simplemente miraba. Se decía que en el momento en que cayó la última pared, una nube de polvo, parecida al humo, se levantó sobre la casa. Y esa imagen causó una fuerte impresión en todos. Como si no solo hubiera desaparecido un edificio, sino que con él se hubiera ido algo invisible, oscuro, que mantenía a todo el barrio en tensión. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Durante varias semanas la parcela permaneció vacía, cubierta de maleza, hasta que llegaron los familiares de las víctimas. Trajeron flores, blancas y lilas, en macetas de barro idénticas. Las colocaron en fila, justo donde antes estaba el porche. Unos días después, llegaron activistas y luego los vecinos. La gente empezó a traer árboles pequeños, semillas, placas con los nombres.
La ciudad no intervino. Todo sucedía por sí solo, de forma natural. Así, en el lugar de la casa demolida, nació un pequeño parque. Ahora allí crecen 6 arces jóvenes, uno por cada víctima. Entre ellos, un cuidado sendero de piedra clara y un banco de madera en el que siempre hay alguien sentado. A veces son transeúntes, a veces familiares de aquellos cuyos nombres están grabados en una placa de metal a la entrada. En ella, solo unas pocas palabras, a quienes él consideraba invisibles. Las encontraron. Cada primavera, el día en que se dictó la sentencia, la gente lleva flores allí. Alguien lee poemas, alguien simplemente guarda silencio. Ese día, en la ciudad, se intenta no recordar a Collins, solo a aquellas cuyos nombres ahora viven en bronce. Con los años, el lugar dejó de ser un recordatorio del crimen. Se convirtió en un recordatorio de la memoria. Aquí ya no se siente miedo. No hay esa sombra siniestra que antes parecía cernirse sobre el barrio. Al contrario, es uno de los lugares más tranquilos y cuidados del condado. Dicen que por la noche, cuando se encienden las farolas y las hojas de los árboles susurran con el viento, parece como si la ciudad por fin hubiera exhalado. Y en esto hay una extraña justicia. Donde antes se alzaba la casa del mal, ahora crece un jardín, creado por las manos de quienes sobrevivieron al dolor. Y tal vez esa sea precisamente la victoria, no sobre un hombre, sino sobre su oscuridad.